normal de un médico de campaña y había empezado a enseñarle a poner inyecciones intravenosas a los incultos, trabajadores, a los cuales, en su buena fe, jamás se les hubiera ocurrido pensar que el médico no era tal médico. Kolya había sido estudiante de literatura y fue detenido en el segundo semestre. Stefan Grigorich quería que escribiera en la prisión lo que no le dejaban escribir fuera de ella. La señal para la marcha, que penetró a través de la doble ventana, opaca por el hielo, era apenas perceptible. Sukhov suspiró y se levantó. Tenía escalofríos como antes, pero no bastaban para no ir a trabajar. Dobuzkin alargó la mano hacia el termómetro y lo miró. ¿Lo ves? Nada, 37.2. Si tuvieras 38 estaría claro para todo el mundo. No puedo inscribirte enfermo. Si quieres, y bajo tu propia responsabilidad, quédate aquí. Si después de la auscultación, el doctor te inscribe como enfermo, quedarás exento. Pero si te declaras sano, eso significa que eres un holgazán e irás a prisión. Mejor es que vayas con los demás. Sukhov no respondió. Se caló la gorra y se fue. Entenderá, alguna vez, aquel que está sentado en un lugar caliente al que se hiela de frío. El frío atenazaba. Una cáustica niebla envolvía a Sukhov y le obligaba a toser. 27 grados de frío afuera, dentro de Sukhov 37 grados de calor. Ahora, ¿quién? ¿A quién? Sukhov trotó hacia la barraca. Las callejuelas del campo aparecían desiertas, el campo entero parecía muerto. Era uno de aquellos pocos momentos en los que a uno le es indiferente sentirse engañado, sentirse ya desligado de todo o el que hoy no hubiera que marchar. Los centinelas estaban sentados en las calientes casetas, las cabezas soñolientas apoyadas en los fusiles. Para ellos tampoco iba a ser un caramelo, con este frío, el caminar a tientas en sus atalayas. En el cuerpo principal de guardia, los vigilantes echaban carbón en la estufa. Los vigilantes, en su alojamiento, fuman los últimos cigarrillos hechos a mano antes del último control, mientras los penados, con todos los miserables harapos pegados al cuerpo, ceñidos por toda clase imaginable de correas, embosados desde la barbilla hasta los ojos en trapos contra el frío, siguen tumbados sobre la manta de sus catres, con las botas de fieltro puestas, con los ojos cerrados, como petrificados. Hasta que el brigadier exclame, ¡arriba! En la barraca 9, los de la brigada 104, junto con todos los demás, estaban medio dormidos. Solo el asistente del brigadier, Pablo, movía los labios mientras sumaba algo con un lápiz, en tanto que en la litera superior el anabaptista, Alioska, vecino de catre de Sukhov, esmeradamente lavado y aseado, leía en su libro de notas, que había cubierto completamente con citas del Evangelio. Sukhov inclinó la cabeza con cuidado y la asomó un poco sobre el catre del asistente del brigadier. Página 17. Pablo levantó la cabeza. No le habían encerrado, Iván Denisovich. Está usted vivo aún. A los ucranianos occidentales no hay quien los haga aprender. Le hablan a uno, incluso en el campo, de usted y le nombran con el nombre paterno. Cogió la ración de la mesa y se la alargó. Sobre el pan había amontonado una montañita de azúcar. Sukhov tenía mucha prisa, no obstante, contestó convenientemente, el ayudante del brigadier es también un superior, del que dependen muchas cosas, incluso más que del comandante del campo. A pesar de la prisa y de las cosas que debía hacer, retirar con los labios el azúcar del pan, lamerlo luego con la lengua, poner un pie sobre la tarima y trepar para hacer la cama, encontró tiempo para examinar cuidadosamente la ración por todos lados. Sopesarla en la mano para ver si tenía los 550 gramos que le correspondían. En prisiones y campos de concentración, había recibido Sukhov miles de raciones como esta. A pesar de que jamás había tenido ocasión de pesar ninguna y de que, como tímido, nunca se había atrevido a armar jaleo y a insistir en su derecho, hacía tiempo que para Sukhov y los demás penados estaba claro que no recibían, en la distribución del pan, el peso debido. Cada porción estaba falta de peso, pero ¿en qué cantidad?
Por ello y para apaciguar el ánimo, la examinaban todos los días. Quizá no me han engañado hoy demasiado descaradamente. Quizá tenga casi todos los gramos que me corresponden. Faltan unos 20 gramos, rezongó su Job, y dividió la ración en 2 mitades. Una de ellas la introdujo en el espacio comprendido entre pecho y chaqueta. Ahí se había cosido un bolsillito especial, blanco, puesto que en la fábrica cosen las chaquetas para los presos sin bolsillos. Pensó en comerse la otra mitad inmediatamente, pero comer con prisas no es comer, no aprovecha, no satisface. Se enderezó, con el propósito de esconder la media ración en los cajones que servían de mesilla, pero lo pensó mejor, al ocurrírsele que ya era la segunda vez que el de servicio del barracón se había llevado una tunda por robo. Un gran barracón es como un palomar. Por esta razón, Iván Denisovich, sin dejar el pan de las manos, se despojó tan diestramente de las botas de fieltro que dejó dentro de ellas los trapos que hacían las veces de calcetines y la cuchara, y descalzo se encaramó a la litera, ensanchó el agujero del colchón y dejó que la media ración desapareciera entre las virutas. Se quitó la gorra de la cabeza, y sacó aguja y torsal, los cuales mantenía cuidadosamente escondidos dentro de ella. También palpaban las gorras en los registros, por lo que una vez un guarda se había pinchado con la aguja, y lleno de cólera, casi le rompe la cabeza. Mientras el azúcar se había disuelto completamente en la boca, su Job estaba con todos los nervios en tensión, ya que enseguida empezaría a gritar el jefe de parada en la puerta. Los dedos de su Job se movían como rayos, en tanto que su Página 18. Cabeza planeaba de antemano qué es lo que había que continuar haciendo. El anabaptista leía las citas del Evangelio, pero no para sí, sino que lo hacía en voz baja, y en cierto modo, hacia abajo, posiblemente a propósito para su Job, puesto que a estos anabaptistas les gusta hacer propaganda. Que ninguno de vosotros sufra como el ladrón o como el asesino o como aquel que codicia los bienes ajenos. Obra como cristiano y no te avergüences, sino alaba a Dios por tu destino. Alioska es estupendo. Hace desaparecer su librejo tan rápidamente en las resquebrajaduras de la pared que, hasta ahora, no se lo han encontrado en ningún registro. Con los mismos ágiles movimientos descolgó su Job la chaqueta guateada del travesaño, y sacó los guantes de cuero del colchón, además de un par de calcetines malos y un trapejo dividido en 2 tiras. Repartió bien proporcionalmente el serrín del colchón, que estaba duro y apelmazado, colocó el cobertor debajo del colchón, puso la almohada en su sitio y empezó a calzarse las botas, poniéndose primero los calcetines de punto en buen estado y, encima, los malos. Y entonces empezó el brigadier a ladrar, se enderezó y anunció: se acabó el racanear, 104. Afuera. Inmediatamente se irguió la brigada entera, soñolienta o no, bostezó y se encaminó hacia la salida. El brigadier llevaba 19 años enchiquerado, cuando ordenaba algo, había de hacerse ya. Había dicho, afuera, y eso significaba que no se podía tardar ni un minuto en salir. Y mientras los miembros de la brigada, uno tras otro y en silencio, salían, primero por el comedor, después por el zaguán y finalmente por las escaleras, y mientras el brigadier de la 20, en Unión de Turín, gritaba igualmente, afuera, su Job había conseguido calzarse las botas junto con los trapos para los pies, ponerse el anorak sobre la chaqueta y ceñírselo con una cuerda. Así había llegado su Job al mismo tiempo que los demás y dio alcance a los últimos de su brigada en el zaguán. Sus espaldas, junto con los números, pasaron por la puerta hacia las escaleras. Los miembros de la brigada, que se habían puesto todas las ropas que poseían, marchaban por las calles del campo, pesadamente, arrastrando los pies, en fila india y apretada, cuidando de no adelantarse el uno al otro. La nieve rechinaba. Continuaba la oscuridad a pesar de que el cielo, a la salida del sol, se teñía de un color verdoso y comenzaba el amanecer. Del este soplaba un sutil y maligno viento. No existen momentos más amargos que los de por la mañana al marchar al trabajo. En la oscuridad, con frío, hambrientos para el resto del día. La lengua está como paralizada, no se tienen ganas de hablar.
En el camino del campo, el jefe de cuerpo más joven iba de acá para allá. Turing, ¿cuánto tiempo tendremos que esperar todavía? Te rezagas de... Página 19. Nuevo. Es posible que su Job temiera a este joven jefe de cuerpo, pero no así Turing, al que no le gustaba abrir la boca, sobre todo con este frío, cuando no era necesario. Siguió caminando en silencio. La brigada detrás de él, tap, tap, sobre la chirriante nieve. Deben de haber soltado 1 kilo de grasa, ya que la brigada 104 volvía de nuevo a su antiguo puesto, se conoce a esto por las brigadas de al lado. A la colonia social, Soscoloni, irá algún otro más pobre y más tonto. Hoy jara allí un frío terrible. 27 grados, viento, ningún refugio, y nada para calentarse. Un brigadier necesita mucha grasa para llevarla a la plana mayor y llenarse la propia barriga. Un brigadier no se queda sin grasa, aun cuando él mismo no reciba ningún paquete. Aquel de la brigada que recibe alguno, le hace inmediatamente entrega de él. De otra forma no se puede sobrevivir. El jefe de cuerpo superior anotaba algo sobre una tablilla. En tu brigada, Turing, hay un enfermo. Marchan 23. Sí, 23, asintió el brigadier. ¿Quién falta, pues? Panteleyev. Estará enfermo. Inmediatamente un murmullo atraviesa la brigada entera. Panteleyev, ese hijo de perra, se ha vuelto a quedar en el campo. Ni idea de estar enfermo. El comisario del Ministerio del Interior lo ha retenido. Volverá a denunciar a alguien. Estará con él, tranquilo, durante 3 horas, nadie ha visto ni oído nada. Pero la baja se la darán como enfermo. La calle del campo estaba negra de anoraks. Despacio y a lo largo del camino, las brigadas continuaban avanzando, para el registro. Sujob se acordó de que había querido renovar los números de la chaqueta y se abrió paso hasta el otro lado. Allí, y ante el pintor, había 2, 3 filas de penados. También Sujob se puso a la cola. Solo un número, querido amigo, puede ser tu desgracia. Gracias a él se percata de ti el vigilante ya desde muy lejos. También te anota el del puesto de guardia, si no renuevas el número a tiempo te ponen también a la sombra. ¿Por qué no te preocupas del número? En el campo hay 3 artistas pintores. Pintan cuadros gratis para los jefes del campo y pintarrajean, además, alternativamente, los números para la marcha. Hoy es el viejo de la barbacana. Cuando te pinta los números con el pequeño pincel es como si el Pope te ungiera con aceite la frente. Pinta y se echa el aliento a las manos. Tiene guantes de punto, muy finos, la mano se le queda helada, no puede dibujar las cifras. El pintor restauró a Sujob el S-854 de la chaqueta y Sujob alcanzó a los de la brigada, sin anudarse la chaqueta guateada, ya que quedaba poco hasta el control. Página 20. Sostenía la cuerda en la mano, e inmediatamente se percató de que su camarada de brigada, César, fumaba, y que no lo hacía en pipa, era un cigarrillo. Se le podría pedir uno. Pero Sujob no comenzó a suplicarle así, sencillamente, sino que se plantó a su lado y le miró, al pasar junto a él, volviéndose un poco de perfil. Miró, casi indiferente, al pasar, pero vio cómo después de cada chupada, César fumaba despaciosamente y sumido en sus pensamientos, un anillo de candente ceniza avanzaba a lo largo del cigarrillo, lo consumía y se aproximaba a su fin. En el mismo instante, ese chacal de Fetiukov tuvo la misma idea, se colocó justo delante de César y comenzó a mirarle fijamente a la boca, sus ojos echaban chispas. Sujob no poseía ya ni un gramo más de tabaco y no veía, antes de anochecer, ninguna posibilidad de hacerse con él. Esperaba, como un resorte en tensión, la colilla. La deseaba más aún incluso, en aquel momento, que la libertad. Pero él no se hubiera rebajado ante César tanto como Fetiukov, no le miraría así a la boca. En César se mezclaban todas las nacionalidades, quizás era griego o judío, quizá gitano.
Incomprensiblemente. Era joven todavía, y había hecho cine. Pero no había terminado de filmar la primera película cuando lo detuvieron. Llevaba un abundante y acicalado bigote negro. No se lo habían afeitado aquí porque también lo llevaba en la foto del expediente. César Markovich. Fetiukov no pudo contenerse más y comenzó a tragar saliva. Déjeme dar una chupada. Su rostro temblaba de avidez y codicia. César abrió los párpados, que mantenía medio cerrados sobre sus negros ojos, y contempló a Fetiukov. Precisamente por esto prefería fumar en pipa, para que nadie le interrumpiera mientras fumaba, o le suplicara el que les concediera una chupada. No le sentaba mal por el tabaco, sino porque interrumpían sus pensamientos. Fumaba para abstraerse, para encontrar alguna ilusión duradera. Pero apenas había encendido un cigarrillo cuando ya leía, inmediatamente, en todos los ojos, deja algo para nosotros. César se dirigió a su job. Toma, Iván Denisovich. Y con el pulgar expulsó de la boquilla de ámbar la encendida colilla. Sujov volvió la cabeza, estaba acechando el momento en que el mismo César le ofreciera el cigarrillo, agarró agradecido la colilla y mantuvo, protectora, la otra mano debajo por si tenía que dejarla caer. No tomó a mal el que a César le repugnara dejarle fumar la colilla en la boquilla misma. Hay algunos que tienen la boca limpia, otros no, y no se notó nada en el calloso dedo al mantenerla encendida. Lo importante es que había aventajado a ese chacal de Fetiukov. Inhaló el humo hasta casi quemarse los labios. El humo penetró por su hambriento cuerpo, lo notó en la cabeza y en las piernas. Pero apenas había atravesado su cuerpo esa deliciosa sensación, cuando Iván Denisovich percibió un barullo de voces. Página 21. Te quitan la camisa. Así es la vida de los presidiarios, a la cual Sujov se había acostumbrado. Había que mantener siempre los ojos bien abiertos para que nadie te saltara al cuello. ¿Por qué las camisas? Las camisas las había distribuido el mismo comandante del campo. No podía ser. Solo faltaban 2 brigadas para pasar el control, cuando toda la 104 vio cómo el teniente de régimen, Volkovoy, se aproximaba desde la barraca de oficiales y les gritaba algo a los vigilantes. Y aquellos que, en ausencia de Volkovoy, habían llevado a cabo el registro con cierta negligencia, se estremecieron. Se precipitaron como animales salvajes mientras el sargento gritaba. Desabrochaos las camisas. No solo los penados y los vigilantes temían a Volkovoy, sino, según se decía, hasta el propio comandante del campo. Pero eso era mantener la cuerda en casa del ahorcado. Volkovoy parecía un lobo. Sombrío, muy alto, con un rostro siempre hosco y movimientos felinos. Como un rayo apareció de detrás de las barracas. ¿Qué hace aquí esta manada de cerdos? No se le podía eludir. Al principio llevaba siempre consigo un látigo de cuero trenzado, de una longitud de medio brazo, que, según contaban, hacía silbar en el barracón de prisioneros, y también cuando los penados se apelotonaban al entrar en las barracas al toque de retreta. Entonces se aproximaba furtivamente por detrás y hacía restallar el látigo sobre las nucas. ¿Por qué no te mantienes en formación, tú, animal hediondo? Como una ola la masa de penados retrocedía delante de él. El castigado se llevaba las manos a la garganta, se limpiaba la sangre y callaba. Si encima no te encierra. Ahora, por alguna razón, ya no llevaba más consigo ese látigo. Cuando hacía mucho frío regía, para las revistas diarias, no las de la noche sino las de la mañana, un reglamento más suave. El penado desabotonaba su anorak y mantenía los faldones abiertos y lejos de su cuerpo. De esta manera marchaban de 5 en 5 hacia los vigilantes colocados enfrente. Estos tanteaban al penado a ambos lados de su deforme chaqueta, palpaban el único bolsillo permitido en el muslo derecho y mantenían allí, durante un rato, sus guantes de cuero. Cuando notaban algo sospechoso, no lo extraían inmediatamente, sino que preguntaban con negligencia. ¿Qué es lo que tienes aquí? ¿Qué es lo que podía uno encontrar por las mañanas sobre un penado?
cuchillos. Estos no los saca uno del campo de concentración, si acaso los tiene. Tal vez se ejercita el control por las mañanas por si acaso alguien transporta consigo 3 kilos de provisiones para largarse con ellas. Hubo un tiempo en el que se temían tanto estos 200 gramos de la ración del mediodía, que se dio la orden, cada. Página 22. Brigada ha de construirse una maleta de madera en la que se traerá todo el pan de la brigada y en la que se guardará el pan de los miembros de la brigada una vez distribuido. Lo que, naturalmente, permaneció en el misterio era el objeto que se perseguía con esto. Pero el propósito, seguro, era vejar a la gente, proporcionarles una preocupación más, debía uno, mejor, mordisquear su porción, para reconocerla después en la maleta, ya que los trozos de pan son todos iguales. Uno piensa en ello todo el día y se atormenta con la idea de si el trozo propio no será cambiado, y, a veces, se llega a pelear. Pero un día se dieron el bote, del lugar de trabajo, 3 tipos con un auto y se llevaron consigo todas las maletas llenas de pan. Despabiló entonces la jefatura del campo y enseguida todas las maletas del cuerpo de guardia fueron hechas astillas. Ahora, transportad vuestras raciones vosotros mismos. O le controlan a uno por las mañanas para ver si alguien lleva un traje de civil bajo las ropas de penado. ¡Qué estupidez! Todas las ropas civiles se las quedan ellos cuando uno cae en este pozo, y prometen devolverlas después de la expiación de la pena. Es decir, nunca, porque en este campo nadie ha vivido lo bastante para verlo. Aún quedaba por controlar si alguien lleva cartas encima para enviarlas por medio de algún civil. Pero si se quisiera registrar a todos en busca de cartas nos daría aquí todavía la hora del mediodía. Pero tan pronto como Volkovoy daba una orden, gritando, para el registro, los vigilantes se quitaban inmediatamente los guantes, mandaban abrirse las chaquetas, en las cuales se había almacenado un poco del calor del barracón, desabrocharse las camisas para comprobar si bajo ellas no había nada contra las ordenanzas. Al penado le están permitidas solo una camisa y una camiseta, todo lo demás fuera. La orden de Volkovoy fue transmitida por los penados de fila en fila. Vaya suerte para las brigadas que ya están a salvo. Algunas se encuentran ya al otro lado de la puerta del campo, mientras que a las de este lado se las grita. Desabrochaos. Aun con este frío tremendo quien se haya puesto debajo alguna cosa, debe quitársela en el acto. Así se empieza a hacer, pero a consecuencia de ello se produce un gran desbarajuste. Ante la puerta está ya todo despejado y el del puesto de guardia vocifera. Largo. Adelante. Volkovoy se muestra indulgente con la brigada 104. Apuntad al que lleve puesto algo superfluo. Debe entregarlo él mismo por la tarde en el depósito y dejar una aclaración escrita del cómo y del por qué lo ha ocultado. Sujov llevaba solo las ropas de ordenanza. Ahí, palpa tranquilo, solo pecho y alma. Pero a César le anotaron una camisa de franela, a Buinovsky lo que. Página 23. Aparentemente parecía un chaleco o algo así como una faja abdominal. Buinovsky se encolerizó. Estaba habituado a su torpedero, lo que no le ocurría con el campo en los 3 meses que llevaba en él. No tenéis ningún derecho a desnudar a la gente con este frío. Infringís el artículo 9 del Código Penal. Conocen el artículo, pero tienen derecho. Vives en la luna, mi querido amigo. Vosotros no sois soviets. Repetía el capitán a continuación. Vosotros no sois comunistas. Volkovoy se había tragado lo del artículo del Código Penal, pero ahora reaccionó impetuosamente. 10 días de encierro. Y, al sargento, un poco más bajo. Hoy por la tarde arregla esto. Porque no les gustaba meter a uno en Chirona por las mañanas, se perdería un día de trabajo. Que trabaje primero todo el día como un negro y luego, por la tarde, a la trena con él. La prisión del campo se halla inmediatamente al lado de la carretera, un edificio de piedra con 2 alas. La segunda ala la construyeron nueva en este otoño, en la otra ya no cabían todos dentro. Una prisión con 18 celdas,
subdivididas, además, en separaciones individuales. El campo completo, los barracones, eran de madera, solo la cárcel era de piedra. El frío se había metido por debajo de la camisa, y ya no había manera de quitárselo de encima. Con el cuidado que habían puesto ellos en abrigarse, todo a la M. Sujob notaba ya el frío en la espalda. Poderse tumbar en una cama del lazareto y dormir. Era todo lo que uno deseaba. Solo la manta un poquito más gruesa. Los penados se hallan delante de las puertas del campo, anudan sus chaquetas, las atan, mientras la escolta desde afuera grita. ¡Vamos! ¡Adelante! Y los jefes de marcha les golpean en la espalda. ¡Vamos! ¡Adelante! La primera puerta, la antesona, la segunda puerta. Aparte del bloqueo a ambos lados del puesto de guardia. ¡Alto! Chilla el centinela. Como un rebaño de corderos, de 5 en fondo. Amanece. El fuego de campamento de la escolta, detrás del puesto de guardia, está casi consumido. Antes de la marcha encienden siempre un fuego para calentarse y tener más luz para el recuento. Un centinela empieza a aullar, enérgico. 1, 2, 1, 2. Y las 5 filas marchan en formación de tal manera que, miradas por delante o. Página 24. Por detrás, se ven 5 cabezas, 5 espaldas y 10 piernas. En la otra intercepción hay un segundo centinela, callado, el interventor, que solo controla si el recuento ha sido bien hecho. Hay, además, un teniente que observa. Todos ellos pertenecen al campo. El hombre es más valioso que el oro. Si al otro lado de la alambrada falta una cabeza, debes tú poner la tuya. Y otra vez la brigada estará completa. Y ahora empieza a aullar el sargento de escolta. Por segunda vez se ponen en marcha las columnas de A5. Y desde el otro lado, controla el ayudante del comandante. Y, además, un teniente. Estos pertenecen a la escolta. No puede haber ningún error. Si has firmado y hay un hombre menos, has de ofrecer tu cabeza por él. La columna destinada a la central térmica la han formado en semicírculo, mantienen las ametralladoras agarradas por la culata justo delante de tus hocicos. Luego los laceros con sus perros y guías. Un perro rechina los dientes como si se riera de los penados. Los de la escolta llevan todos cazadoras de piel. Solo 6 con pelizas. Se cambian las pelizas unos a otros. La mejor se la pone el que ha de estar de vigía. Y de nuevo, mezclando las brigadas, todas, la escolta vuelve a contar la columna entera destinada a la central eléctrica, en filas de A5. A la salida del sol es cuando hace más frío. Dice el capitán. Porque es entonces cuando se alcanza el punto más intenso de la congelación nocturna. Generalmente, al capitán le gusta explicarlo todo. ¿Qué luna tenemos, si es menguante o creciente? Te lo calcula para cualquier año, para cualquier día. El capitán va envejeciendo, visiblemente, tiene las mejillas hundidas, pero mantiene su buen humor. Aquí, detrás del campo, el viento arrecia y el frío muerde cruelmente el ya acostumbrado a todo rostro de Sujob. Como él ya había barruntado que el viento le soplaría en plena cara durante todo el camino hasta la central eléctrica, se cubre con el trapo. Precisamente lo llevaba encima, él como otros muchos, para el caso de que se levantara el viento. Los forzados sabían por experiencia que esos trapos ayudan. Sujob se envolvió el rostro hasta los ojos, pasó las tiras por debajo de las orejas y se lo anudó con fuerza en la nuca. Después se cubrió la nuca con las orejeras del gorro y se levantó el cuello de la chaqueta de guata. Además estiró el ala delantera del amplio gorro sobre la frente. Y de este modo solo quedaban sus ojos al descubierto. Se apretó la chaqueta, firmemente, con un cordel. Ahora estaba todo en. Página 25. Regla, aunque las manoplas no valían nada, porque las manos están ya heladas.
Se las frotó una contra otra y se golpeó con ellas todo el cuerpo porque sabía que pronto tendría que ponérselas a la espalda y mantenerlas así durante toda la marcha. El jefe de la escolta de acompañamiento canturreaba el sermón cotidiano del preso, del que todos estaban hasta la coronilla. Atención, reclusos. Durante la marcha hay que respetar la formación en columna. Caminad sin dejar demasiada distancia, no marchéis demasiado juntos, no cambiéis de una fila de 5 a otra, no habléis, no miréis a los lados, las manos siempre detrás de la espalda. Un paso hacia la derecha o hacia la izquierda será considerado como intento de evasión, el cuerpo de guardia dispara sin previo aviso. Jefe de columna, marchen. Como estaba señalado, 2 de la escolta abrían la marcha por la carretera. La columna de marcha avanzaba vacilante, balanceando las espaldas de un lado para otro, mientras la escolta marchaba a derecha e izquierda, a unos 20 pasos de la columna, guardando entre sí unos 10 pasos de diferencia, con las ametralladoras siempre a punto. Hacía una semana que no nevaba y el camino estaba muy batido. Doblaron el campo, y el viento les soplaba ahora, de lado, en el rostro. Las manos cruzadas detrás de la espalda, las cabezas hundidas, la columna marchaba como en un entierro. Lo único que se veía eran las piernas de 2 o 3 de los hombres de delante y un trozo del pataleado suelo donde uno ponía los pies. De vez en cuando gritaba un centinela, Yu, 48, las manos en la espalda. B, 52, enderezarse. Luego los gritos se espaciaban, ya que el viento molestaba también a los centinelas y les impedía la visualidad. A ellos no les estaba permitido arrollarse trapos. No era, tampoco, un servicio agradable. Cuando hacía menos frío, en la columna hablaban todos, tanto si les gustaba como si no. Pero hoy todos se habían replegado en sí mismos, todos se ocultaban tras la espalda del que iba delante y seguía sus propios pensamientos. Pero tampoco los pensamientos de los detenidos se movían libremente. No hallará alguien, por casualidad, su ración dentro del colchón. Te inscribirán hoy como enfermo. Le encerrará a uno o no el capitán por la tarde. ¿Cómo ha conseguido César su caliente ropa interior? Seguro que ha sobornado a alguien de los del guardarropa privado. Si no, ¿cómo? Como su joven había desayunado sin la ración de pan y comido todo frío, no se sentía satisfecho y, para que el estómago no empezara a peliscarle ni a pedirle comida, dejó de preocuparse del campo y empezó a pensar en la carta que pronto iba a escribir a casa. La columna pasó al lado de las edificaciones en madera que los forzados habían construido, del bloque de viviendas también de madera, las barracas las habían. Página 26. Levantado también los penados, aunque eran civiles los que vivían dentro, del nuevo club, desde los cimientos hasta el revoco todo hecho por los penados, mientras los civiles veían películas, y salió a la estepa contra el viento y en dirección al naciente y rojizo sol. La pura y blanca nieve se extendía a izquierda y derecha hasta el horizonte, y en toda la estepa no había ni un solo arbolillo. El nuevo año 1951 había empezado, y Sujov tenía derecho a escribir 2 cartas. La última la había enviado en julio, y en octubre había recibido la contestación. En UST, Ishma había empezado otra clase de orden, allí uno podía, al menos, escribir cada mes. Pero ¿qué podía uno escribir? En aquel entonces, Sujov tampoco escribía más a menudo que ahora. Sujov había salido de su casa el 23 de junio de 1941. Aquel domingo, la gente había vuelto de la feria de Polomuja gritando, ¡hay guerra! En Polomuja lo había sabido la oficina de correos. En Temgeniovo, antes de la guerra, nadie poseía una radio, hoy dicen que resuena un altavoz en cada cabaña. Escribir, ahora, significa arrojar piedrecillas a un tranquilo y profundo lago. Lo pasado está pasado y lo lejano está lejano, no hay más que hablar. Al fin y al cabo, no puedes escribir en qué brigada trabajas ni la clase de brigadier que es Andrei Prokofievic Turin. Con Kilgas, el letón, tiene uno más de qué hablar que con los de casa. También ellos escriben un par de veces al año, pueden tener intimidad.
Jamás se los imagina uno con sentimientos. Un nuevo presidente del coljós, todos los años lo mismo. Han juntado los coljoses. Ya lo habían hecho antes y luego los habían repartido otra vez. O uno no había cumplido las normas de trabajo y entonces le eran arrebatadas hasta 15 áreas de tierra, y a otros, incluso toda. Por lo que Sujob no quería pasar era por las noticias que le escribían de que desde la guerra ni un alma había vuelto a pisar los coljoses. Las muchachas y los muchachos se las arreglaban de una manera o de otra para huir en masa a la ciudad, a la fábrica, a la industria que los transformaría en turba. Le decían que la mitad de los hombres no habían vuelto de la guerra, y que aquellos que habían vuelto no querían saber nada del coljós, que entre los hombres que habían permanecido en el coljós estaban el brigadier Zahar Vasilich y también el carpintero Tichon, que tiene 84 años y se ha casado hace poco, también hay niños. En el coljós se marchitaban las mismas mujeres que en 1930. Precisamente esto no le cabía a Sujob en la cabeza. Viven en el coljós y trabajan en otras partes. Sujob había visto la vida del labrador individual y la vida en el coljós, pero eso de que los labradores no trabajarán en su pueblo, esto no le cabía en la cabeza, no lo entendía. Es que no se asemejaba eso al comercio ambulante, oh. ¿Y cómo marcha la siega del heno? El comercio ambulante, le volvían a escribir un año después, hace tiempo que se ha acabado. Ya no se trabaja a destajo ni de carpintero, a causa de lo cual su página 27. Región había sido muy conocida, ni se hacen cestos de mimbre, ya no los utiliza nadie. En cambio, ha surgido un oficio nuevo y curioso, pintar tapices. Alguien ha traído, desde la guerra, modelos, y desde entonces marcha la cosa, y cada vez habrá más de esos maestros, se les llaman pintores. No están empleados en ningún sitio, ayudan en el trabajo del coljós durante un mes, precisamente en la recolección. Después el coljós les hace un certificado para 11 meses en que dice que el del coljós tal y tal tiene permiso a causa de asuntos privados y que no existe ninguna reclamación sobre él. Después viajan por todo el país y utilizan hasta aviones, porque deben economizar su tiempo, pero ganan rublos a millares y pintan tapices por todas partes, a 50 rublos el tapiz, cubren de colores cualquier clase de lienzo viejo, del que uno podía prescindir y para que a uno ahora no le dé pena. Se puede pintar un tapiz así en una hora, como mucho. Su familia alimentaba la gran esperanza de que Iván volvería y se convertiría también en un pintor de esos. Podrían, entonces, escaparse de la miseria en la que se debatían, enviarían a los chicos al técnico y en vez de la ruinosa cabaña instalarían una nueva. Todos los pintores se instalaban en casas nuevas. En las inmediaciones del ferrocarril ya no costaban las casas 5.000 rublos como antes, sino 25.000. Sujob escribió entonces pidiendo se le describiera cómo él podría convertirse en pintor, si él no había sabido nunca pintar. ¿Y qué clase de maravillosos tapices tenían que ser los pintados? Su familia le había respondido que solo un tonto no sabría pintar, solo hay que poner encima el modelo y pasar el pincel por los sitios. De estos tapices hay solo 3 clases. Una, el tapiz troika, en el que un oficial de húsares lleva las riendas de una troika con hermosos arreos. Después, un tapiz de venados, y luego un tercero pintado a la manera persa. No hay más modelos, pero por estos las gentes de todo el país te decían, muchas gracias, y te los quitaban de las manos. Porque un tapiz auténtico costaba no 50 rublos, sino muchos miles. Si Sujob hubiera podido echar al menos una mirada a esos tapices. En los campos y cárceles, Sujob se había quitado la costumbre de devanarse los sesos sobre lo que pudiese ocurrir mañana, o dentro de un año, y cómo hacer para alimentar a la familia. Todo el trabajo de pensar se lo ahorran a uno los superiores, y así es sin duda más fácil. Y aún se pasaría encerrado un verano y luego otro invierno y otro verano. Pero lo de los tapices le daba mucho que pensar. Una ganancia fácil y rápida, claro. También era fastidioso ser menos que los demás vecinos del pueblo. Pero, con todo, la cosa de los tapices no terminaba de gustarle.
Se necesitaba descaro, frescura, para endilgárselas a este o al otro. Su Job ya llevaba 40 años vegetando en este mundo, le faltaban la mitad de los dientes, su cabeza era calva. Nunca había endilgado nada a nadie, ni tomado nada. Ni en el campo aprendió a hacerlo. El dinero fácilmente obtenido no pesa, no tienes la sensación de habértelo. Página 28. Ganado. Decían bien los viejos, lo que no pagas, no lo has comprado. Su Job aún tiene buenas manos, fuertes. No iba a encontrar trabajo como fumista, carpintero o fontanero cuando estuviese en libertad. Pero como ha perdido todo derecho, nadie querrá emplearle, ni le dejarán volver a su casa. Entonces, por Dios, que vengan los tapices, cuando llegue el momento. Entretanto, la columna había llegado, antes que los vigilantes, a la extensa obra, haciendo alto. Algo antes, al llegar a la zona de trabajo, dos vigilantes con sus pieles se habían destacado y trotaban a campo traviesa hacia sus torres de vigilancia. Hasta que no ocupaban todas las torres, no dejaban entrar a nadie. El jefe de la escolta se dirigió a la guardia con la metralleta terciada. El humo brotaba en inacabables voluntas de la chimenea del cuarto de guardia. Allí estaba de vigilancia un civil, toda la noche, para que no sacaran tablas ni cemento. Como sumergido en la niebla, un gran sol rojizo luce a través del portal alambrado, corta todo el terreno de la obra y la alambrada del otro lado, en la lejanía. Junto a su Job, Alioska contempla el sol y se alegra, una sonrisa retosa en sus labios. Las mejillas hundidas, no cuenta más que con la ración. No tiene ninguna ganancia extra, ¿de qué se alegra? Los domingos se les ve secreteando con los demás baptistas. Estar en el campo les tiene sin cuidado. El trapo que protege el rostro durante la marcha se ha empapado durante el camino por la respiración, convirtiéndose en una costra helada. Su Job se lo apartó de la cara y volvió la espalda al viento. No le había perjudicado mucho, solo en las manos tenía frío, por los malditos guantes, y los dedos del pie izquierdo estaban insensibles. Esto era a causa de la bota de fieltro, chamuscada y remendada 2 veces. Tenía retortijones en el pecho y la espalda, hasta en los hombros. Tiene que trabajar ahora. Se volvió, y su mirada tropezó con el brigadier, que había ido en la hilera de 5 de atrás. El brigadier tiene los hombros fuertes, es recio como un armario. Se queda parado y te mira, sombrío. Por lo que se refiere a su brigada, no ahorra denuestos, pero en cuanto a la comida, no hay queja de él. Procura que las raciones sean mejores. Es la segunda vez que está enchiquerado. El favorito de la comandancia del campo, conoce las costumbres de aquí al dedillo. El brigadier lo es todo en el campo. Un buen brigadier te regala una segunda vida, pero uno malo te lleva a la tumba. Su Job ya conocía a Andrei Prokofivich desde UST, Ishma, pero allí no estuvo en su brigada. Cuando, por el artículo 58, pasaron a los condenados del campo corriente a este de castigo, Turin le echó aquí el guante. Su Job no tiene nada que ver con el jefe del campo, la plana mayor, los aparejadores ni los ingenieros. En todas partes, el brigadier responde por él, el brigadier tiene el pecho de hierro. Por eso mueve solo las cejas o hace un signo con él. Página 29.